Científicos en Perú están descubriendo momias extraterrestres, ciudades perdidas y tecnología que no debería existir. Esto podría cambiarlo todo. En lo alto de la cordillera de los Andes peruanos, a más de 3.650 metros sobre el nivel del mar, se encuentra una meseta inexplicable. Se llama Marcahuasi, un lugar donde enormes piedras adoptan la forma de animales gigantes, rostros humanos, seres extraños y símbolos que no se corresponden con ninguna cultura conocida. Estas formaciones rocosas no son solo unas cuantas formas aisladas. Se extienden kilómetros, talladas en un bosque de granito sólido, en silencio entre las nubes. Lo que hace a Marcahuasi tan inusual es la precisión y la repetición de estas formas. Caminas por la meseta y de repente ves una cabeza de león. Al doblar la esquina, ves una figura que parece un astronauta ancestral, con lo que podría ser un casco. Entonces ves lo que algunos llaman la reina africana, con sus rasgos tallados con asombroso detalle. Algunos incluso dicen que hay un rostro gigante con los ojos cerrados y la boca congelada en medio de un grito, enterrado a medias. Y aquí es donde se vuelve aún más extraño. Desde el suelo, algunas piedras parecen rocas al azar, pero al observarlas desde cierto ángulo o altura, las formas se vuelven nítidas, casi como si estuvieran diseñadas para ser vistas desde arriba. Eso ha llevado a Copenhague a algunos a creer que Marcahuasi podría ser un mensaje al cielo o incluso un marcador de algo no terrenal. Las teorías van desde una antigua civilización perdida con herramientas desconocidas hasta viajeros de más allá de la Tierra. Algunos afirman que la meseta contiene un tipo de energía. El campo electromagnético aquí se comporta de manera diferente y la gente reporta visiones, sueños lúcidos y una sensación de ser observados. Los científicos no han confirmado nada de eso, pero eso no ha impedido que los visitantes vengan en busca de respuestas. Si estas piedras fueron moldeadas por manos humanas, significaría que existió una cultura muy avanzada mucho antes de los incas, una cultura capaz de moldear granito sólido a gran escala y que no dejó registros escritos, solo piedra. Y si son naturales, entonces la naturaleza de alguna manera creó un lugar lleno de formas familiares que parecen demasiado intencionales para ser aleatorias. Hace unos años, arqueólogos en Cusco hicieron un descubrimiento que rápidamente atrajo la atención internacional. Cráneos humanos del Perú precolombino, con pequeñas placas metálicas planas incrustadas directamente en el hueso. No se trataba de objetos decorativos ni rituales, sino que se colocaron quirúrgicamente dentro de cráneos fracturados, precisamente donde se habrían producido las lesiones. Aún más desconcertante, el hueso circundante mostró signos de curación. Esto significa que estos individuos sobrevivieron a los procedimientos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos de estos implantes estaban hechos de metales raros y no corrosivos. Los cirujanos modernos usan titanio o acero inoxidable, pero estas civilizaciones preincaicas supuestamente no tenían acceso a metales refinados ni a herramientas quirúrgicas. Entonces, ¿cómo lograron colocar implantes con tal precisión y éxito? Algunos expertos ahora creen que realizaban una forma de neurocirugía primitiva, pero nadie puede explicar la metalurgia. Otros creen que podrían haber comprendido la regeneración ósea mejor que nosotros hoy. Algunos van incluso más allá, sugiriendo una influencia externa, tal vez conocimiento transmitido de una civilización que nunca hemos identificado. Los cráneos ahora se encuentran en colecciones de museos, silenciosos pero inquietantes. ¿Fueron estos solo los primeros cirujanos? ¿O hay más en la historia de lo que nos cuentan? En los remotos acantilados del sur de Perú, cerca de la antigua fortaleza de Huacrapucara, exploradores han encontrado algo que no se corresponde con ningún estilo conocido del arte inca. No es una muralla ni una talla ceremonial, sino una piedra erosionada con un rostro. Pero no cualquier rostro. Este tiene ojos estrechos y rasgados, no tiene una boca clara y una estructura deformada que no parece completamente humana. Los lugareños lo han apodado el rostro del otro mundo. Está tallado en una roca aislada, lejos de las ruinas principales. No hay señales que lo indiquen, ningún marcador lo explique. Pero una vez que lo ves, es difícil de olvidar. La piedra parece tener líneas suaves y deliberadas, de esas que no suelen surgir por casualidad. Algunos arqueólogos dicen que es solo una coincidencia de la erosión. Otros no están tan seguros. Lo que hace que este hallazgo destaque es su aspecto antinatural, incluso comparado con figuras mitológicas conocidas. No se parece a dioses ni animales de la mitología andina. En todo caso, parece una criatura estilizada o una máscara, con una forma que sugiere algo más allá del diseño lo humano normal. Algunos creen que podría ser parte de un objeto más grande que se desprendió hace mucho tiempo. Otros dicen que fue ocultado intencionalmente, colocado aquí por una razón que hemos olvidado. Y hay una teoría que sigue resurgiendo, que representa a un ser que las culturas antiguas vieron o imaginaron. Un visitante, tal vez. Algo que no tenían palabras para describir, así que tallaron lo que vieron. No hay una respuesta definitiva. Pero el rostro sigue ahí, intacto, esperando. Y cuanto más lo miras, más te preguntas qué tipo de presencia lo inspiró y si alguna vez estuvo destinado a ser encontrado.
En el desierto de Paracas, al sur de Perú, arqueólogos desenterraron algo que causó revuelo de inmediato. Docenas de cráneos antiguos, largos y con una extensión antinatural. No se trata solo de ejemplos de deformación craneal, una práctica común en varias culturas antiguas. Los cráneos de Paracas son diferentes, son más grandes, más pesados. Algunos tienen un volumen craneal hasta un 25% mayor que el de un cráneo humano típico. Y la verdadera sorpresa llegó cuando intervinieron los genetistas. Se enviaron muestras para análisis de ADN y los resultados no fueron los esperados. Según los investigadores, partes del ADN no coincidían con nada en la base de datos existente del genoma humano. Algunos fragmentos mostraron mutaciones nunca vistas en ningún humano conocido, antiguo o moderno. Eso dio lugar a especulaciones que trascendieron el ámbito académico. ¿Era esta otra rama de la humanidad con la que nunca nos hemos topado? ¿O era algo completamente distinto? Los escépticos dicen que las mutaciones son simplemente degradación por la edad o contaminación, pero incluso los científicos convencionales admiten que estos cráneos se encuentran entre los más extraños jamás registrados. La estructura del foramen magnum, la abertura en la base del cráneo, está en un lugar diferente. Algunos cráneos tienen solo una placa parietal en lugar de dos. Eso no es algo que se obtenga al vendar la cabeza de un bebé. Ya sea que estos cráneos pertenecieran a una población humana desconocida, a un grupo de homínidos ahora extinto o a algo aún más extraño, nadie ha respondido a la pregunta que realmente importa. ¿Quiénes eran y de dónde vinieron? El lago Titicaca ya es uno de los lagos más altos y grandes del mundo, a casi 310 metros sobre el nivel del mar. Pero sus secretos más increíbles se esconden bajo la superficie. En las últimas décadas, buzos y equipos de mapeo por sonar han descubierto lo que parecen ser los restos de enormes estructuras artificiales bajo el lago. Hablamos de caminos pavimentados, terrazas de piedra, largos muros e incluso las ruinas de lo que podrían haber sido templos. Algunas de estas estructuras sumergidas concuerdan con las leyendas incas. Historias de una ciudad dorada que una vez estuvo cerca del lago, pero que fue tragada por las aguas tras un desastre. Los incas creían que este lago era la cuna de sus dioses, y ahora empezamos a entender por qué. No se trata de rocas sueltas. Algunos muros están construidos con piedra de precisión, como la que se esperaría ver en Cusco o Machu Picchu, no bajo un cuerpo de agua. Las estructuras fueron avistadas primero por pescadores locales y posteriormente confirmadas por equipos científicos. Una imagen de sonar muestra lo que parece una plataforma piramidal. Otra zona contiene lo que se asemeja a una calzada hundida que conduce desde la orilla hacia aguas más profundas. Si estas ruinas son anteriores a los incas, y algunos creen que así es por siglos o más, entonces podrían ser evidencia de una cultura avanzada perdida en el tiempo, literalmente sepultada bajo las olas. La pregunta es, ¿fue una inundación? ¿Fue un desplazamiento de las placas tectónicas? ¿O fue algo más responsable de arrastrar toda una ciudad bajo las aguas? En un remoto cañón desértico del sur de Perú, miles de antiguos petroglifos están tallados en roca volcánica. Este lugar se llama Toro Muerto y es uno de los sitios de arte rupestre más grandes del mundo. Más de 5.000 piedras están cubiertas de grabados que incluyen animales, personas, símbolos extraños y figuras que, según algunos, no pertenecen a ninguna cultura conocida. Muchos de los grabados muestran seres humanoides con ojos enormes y cabezas descomunales. Otros representan lo que parecen herramientas avanzadas o formas geométricas abstractas que se asemejan a antenas, naves espaciales o incluso pistas de aterrizaje. Aunque los arqueólogos más reconocidos datan el sitio hace unos 1000 años, nadie sabe con certeza qué significan algunos de los símbolos ni quién los creó. Algunos diseños no se encuentran en ningún otro lugar de Sudamérica. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que Toro Muerto era una especie de antiguo punto de encuentro, un tablero de mensajes, tal vez incluso un mapa. El clima árido ha preservado las tallas increíblemente bien, y cada año se descubren nuevas figuras que plantean más preguntas que respuestas. Una teoría que está ganando popularidad en línea es que Toro Muerto pudo haber sido parte de una cultura de observación del cielo, posiblemente un grupo que se comunicaba con algo superior. Si bien no hay evidencia directa de contacto extraterrestre, es la gran cantidad y la extrañeza de las imágenes lo que mantiene a la gente en vilo. Algunas de estas tallas parecen estar destinadas a ser vistas desde las alturas. ¿Qué intentaban decir? Y lo que es más importante, ¿a quién? Cuando aparecieron imágenes de extraños cuerpos momificados en una cueva cerca de Nazca, Perú, Internet se volvió viral. No se trataba de los típicos restos antiguos. Los cuerpos eran pequeños, con dedos largos, cuencas oculares enormes y solo 3 dedos en cada mano. Parecían sacados de una película de ciencia ficción, pero eran reales. La controversia surgió de inmediato. ¿Eran humanos antiguos con deformidades inusuales o algo completamente distinto? Investigadores y científicos independientes de varios países examinaron las momias.
La datación por carbono calculó que algunos de ellos tenían más de 1000 años de antigüedad. Las tomografías computarizadas mostraron órganos internos. No eran muñecas falsas, pero los cuerpos presentaban anomalías que no coincidían con la biología humana conocida. La estructura ósea, las articulaciones, incluso la piel, parecían ligeramente desviadas. Se descubrió que un cuerpo contenía huevos en su interior, lo que desencadenó aún más teorías. Las instituciones oficiales se mantuvieron cautelosas. El gobierno peruano inició investigaciones y los principales museos se distanciaron de los hallazgos. Pero los investigadores insistieron, afirmando que estos seres podrían representar una especie desconocida, ya sea una rama perdida de la humanidad o algo no humano que vivió aquí mucho antes de nuestra llegada. Hasta el momento no ha surgido una respuesta clara. Lo que es seguro es que estas momias no coinciden con nada encontrado en ningún otro lugar del mundo, y sean lo que sean, fueron enterradas, envueltas y preservadas intencionalmente. Alguien quería que se recordaran o que se ocultaran. En las afueras de Cusco, la fortaleza de Sacsayhuamán se alza como una de las estructuras más misteriosas del mundo. Sus imponentes muros de piedra, compuestos por gigantescos bloques de caliza, encajan con tal precisión que ni siquiera una brizna de hierba puede deslizarse entre ellos. No se utilizó mortero. Los bloques pesan hasta 200 toneladas y de alguna manera fueron movidos cuesta arriba y luego fijados en su lugar con una precisión imposible. Los ingenieros modernos admiten que no podrían replicar la construcción con la tecnología actual. Las formas son complejas. Muchas piedras tienen más de 12 ángulos. Las superficies están pulidas y talladas para encajar perfectamente con las adyacentes, formando una pared que ha resistido terremotos masivos sin moverse. ¿Cómo moldearon y movieron los constructores piedras tan enormes? Algunos creen que los incas conocían un agente suavizante, un líquido vegetal que podía hacer que la piedra fuera maleable. Otros piensan que se utilizó tecnología acústica, utilizando ondas sonoras para reducir el peso. Y luego está la teoría marginal que se resiste a desaparecer, la antigravedad. Algunos investigadores argumentan que los incas o sus predecesores tenían acceso a tecnología perdida que podía manipular la masa, una ciencia olvidada que aún no comprendemos. Sea cual sea la verdad, no hay registros escritos que expliquen cómo se construyó Sacsayhuamán. No quedaron planos ni herramientas, solo las piedras, perfectamente encajadas, desafiantemente silenciosas y diferentes a todo lo demás en la Tierra. Las leyendas andinas hablan de un objeto sagrado conocido como el disco dorado del sol, una gran placa de oro macizo perfectamente redonda que antiguamente se guardaba en el Templo del Sol en Cusco. No era solo un elemento decorativo. Se decía que el disco canalizaba la energía divina del propio sol y los sacerdotes incas lo utilizaban para la curación, rituales y posiblemente algo más avanzado, la manipulación energética. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, oyeron rumores sobre este disco. Supuestamente desapareció antes de que pudieran confiscarlo. Algunos dicen que fue sacado de contrabando y escondido en las montañas. Otros creen que fue llevado al lago Titicaca y arrojado a las profundidades para mantenerlo a salvo. Nadie lo ha encontrado jamás. Las descripciones afirman que el disco podía reflejar la luz del sol de maneras que iluminaban cámaras enteras. Tenía extraños símbolos grabados alrededor de los bordes, no escritura inca conocida, sino algo más antiguo. Algunas leyendas incluso describen que podía abrir portales o comunicarse con seres celestiales. Lo que le da peso a la historia es la seriedad con la que los incas custodiaban el objeto. El Templo del Sol, ahora parcialmente debajo de la iglesia de Santo Domingo, era su lugar más sagrado. Y que ocultaran el disco a toda costa nos dice que no era solo oro ceremonial, significaba algo. Ya sea que esté enterrado, sumergido o aún encerrado en una cueva, la desaparición del disco dorado sigue siendo uno de los misterios más sin resolver del Perú. En lo profundo de la densa selva amazónica, en algún lugar al este de los Andes, se rumorea la ubicación de Paititi, una ciudad perdida construida de piedra y revestida de oro. Durante siglos, exploradores, arqueólogos e incluso buscadores de tesoros la han buscado. Algunos desaparecieron, otros regresaron con extraños grabados, fragmentos de muros de piedra y fotos borrosas de lo que podrían ser antiguas estructuras devoradas por la selva. La leyenda de Paititi proviene tanto de la tradición oral inca como de la amazónica. Se la describió como una ciudad sagrada de conocimiento y riqueza, un refugio seguro donde huyeron los últimos sacerdotes y nobles incas durante la conquista española. Supuestamente llevaban consigo tesoros y artefactos sagrados, incluyendo estatuas de oro y pergaminos de metal. Las expediciones modernas con drones y escáneres satelitales han detectado patrones inusuales en el bosque, formas demasiado geométricas para ser naturales. En una región se avistaron cimientos cuadrados, senderos rectos y montículos bajos bajo la cubierta arbórea. Los guías indígenas afirman que esas áreas están malditas o protegidas por espíritus. Nadie ha probado la existencia de la ciudad, pero hay creciente evidencia de que alguna vez algo grande estuvo allí. Algunos creen que Paititi no fue solo un refugio, sino que pudo haber sido un centro espiritual o incluso tecnológico, un lugar donde se preservaba el conocimiento de un mundo más antiguo. Fuera lo que fuese, no se trataba solo de oro, se trataba de proteger algo que aún no se ha encontrado.
Bajo las tierras altas del norte de Perú se encuentra uno de los sitios antiguos más desconcertantes de América, Chavín de Huántar. En la superficie ya es impresionante, enormes templos y plazas de piedra construidos hace más de 2000 años. Pero es lo subterráneo lo que despierta la mayor curiosidad. Un laberinto de estrechos y oscuros túneles excavados en las profundidades de la tierra. Y no son aleatorios. La disposición de las cámaras subterráneas parece diseñada para algo específico. Algunos senderos no conducen a ninguna parte. Otros distorsionan el sonido de maneras extrañas. Exploradores han susurrado en una habitación solo para que alguien a lo lejos, en otro pasillo, los oyera con claridad. En otros, los sonidos resuenan en patrones antinaturales, casi como si la piedra amplificara las vibraciones. En el corazón del laberinto se encuentra el Lanzón, un alto y amenazante monolito de granito tallado con el rostro de una deidad, mitad humana, mitad bestia. Nadie sabe qué rituales se llevaban a cabo aquí, pero la disposición, la acústica y el arte sugieren estados alterados de conciencia. Algunos creen que los túneles fueron diseñados para desorientar a los visitantes, haciéndolos más receptivos a visiones espirituales o al contacto con otros reinos. Ingenieros acústicos modernos han estudiado el sitio y confirmado que la dinámica del sonido no fue accidental. Esto plantea una pregunta más importante. ¿Quién construyó esta estructura subterránea y por qué llegar a tales extremos solo para manipular el sonido y el espacio? Chavín podría ser mucho más antiguo de lo que creemos, y sus cámaras ocultas aún podrían albergar respuestas para las que no estamos preparados. Ollantaytambo ya es impresionante. Terrazas de piedra construidas en la ladera de una montaña empinada, muros enormes que se alinean con los solsticios. Pero lo más confuso no es lo que se construyó, sino lo que quedó. Justo afuera de la fortaleza, esparcidas por una ladera, se encuentran enormes piedras que parecen estar a mitad de proceso, como si una obra se hubiera detenido de repente. Algunos de estos bloques pesan más de 50 toneladas. Fueron cortados, moldeados y pulidos, y luego, de alguna manera, transportados desde una cantera a kilómetros de distancia, a través de un río y cuesta arriba. Los cortes son limpios, los bordes son afilados. Pero entonces, todo se detiene. Las piedras simplemente permanecen allí, inacabadas, sin usar, como si los constructores hubieran desaparecido de la noche a la mañana. ¿Por qué se abandonó la obra? ¿Fue una invasión? ¿Una catástrofe? ¿O ocurrió algo más que los obligó a marcharse apresuradamente? Algunas teorías dicen que las piedras inacabadas eran demasiado difíciles de mover y tuvieron que dejarse atrás. Otras creen que hubo una interrupción repentina por razones políticas o espirituales. Lo que hace fascinante a este sitio es cómo las piedras abandonadas ofrecen un vistazo a técnicas que aún no comprendemos del todo. ¿Cómo se movieron? ¿Cómo se cortaron con tanta precisión? No vemos marcas de herramientas como cabría esperar, y eso plantea la pregunta: ¿qué tipo de tecnología o conocimiento permitió a una civilización manipular la piedra a una escala tan masiva y luego desaparecer antes de terminar el trabajo? A primera vista, el quipu inca parece un conjunto de cuerdas de colores atadas con nudos aleatorios, pero este artefacto de apariencia simple podría ser uno de los sistemas de datos más avanzados jamás creados en el mundo antiguo. Los incas no escribían con símbolos, usaban nudos, y ahora los investigadores están descubriendo que los quipus no solo servían para contar, podrían haber almacenado el idioma, la historia e incluso la música. Cada nudo, color y posición de las cuerdas tiene un significado. Algunas cuerdas registraban datos censales. Otros rastreaban inventarios de cultivos, registros de impuestos y sistemas de calendario, pero algunos quipus no coinciden con ningún sistema contable conocido. Están organizados de maneras que sugieren narración, estructura de oraciones o incluso mensajes codificados. Algunos investigadores ahora creen que los quipus eran parte de una red de comunicación más grande, un sistema descentralizado que permitía a los funcionarios enviar datos a través del imperio. Y como los usuarios de quipus eran especialistas entrenados, es posible que alguna vez existieran bibliotecas enteras de información, todas hechas de cuerdas. Desafortunadamente, cuando llegaron los españoles, la mayoría de los quipus fueron destruidos. Hoy en día sobreviven menos de 1000. Descifrarlos ha sido lento, pero cada año se logran nuevos avances. Si los quipus realmente almacenaron el idioma y la cultura, entonces gran parte de la historia inca podría aún estar encerrada, no en libros o tablillas, sino en cuerdas y nudos que aún no se han leído en su totalidad. En el lago Titicaca, los suros viven en islas flotantes, no balsas, sino aldeas enteras construidas con haces de juncos. Estas islas están hechas a mano, ancladas al lecho del lago y son completamente autosuficientes. Y llevan siglos aquí. Aunque algunos las ven como una atracción turística hoy en día, sus orígenes revelan algo mucho más profundo. Ingeniería de supervivencia a un nivel que aún impresiona a los científicos. Los suros construyeron estas islas para escapar de sus vecinos hostiles, pero no flotaron sin rumbo. Desarrollaron métodos para gestionar la flotabilidad, la estabilidad e incluso la expansión de las islas. Los juncos se apilan en capas y se reponen constantemente. Casas, barcos e incluso torres de vigilancia se construyen con el mismo material. El resultado, una civilización móvil que literalmente podía reubicarse si se veía amenazada. Los ingenieros modernos que han estudiado las islas afirman que el sistema es sorprendentemente avanzado. La base de juncos distribuye el peso uniformemente y se ajusta
ajusta naturalmente a los niveles de agua. En condiciones climáticas adversas, las islas se flexionan en lugar de romperse, una forma de absorción de impactos natural. Y a pesar de los materiales simples, los huros han logrado mantener este ecosistema durante generaciones. Mientras otras civilizaciones construían castillos o murallas, los huros construyeron el lago, y todavía lo siguen haciendo hoy en día, utilizando conocimientos antiguos que la ciencia moderna apenas comienza a apreciar. Cerca de la orilla del lago Titicaca se alza una enorme pared de roca plana, tallada con una extraña característica: una puerta perfectamente rectangular excavada en la piedra. No conduce a ninguna parte, no es una cámara ni un túnel, solo una hendidura poco profunda enmarcada por extraños surcos. Los lugareños la llaman Aramumuru, la puerta de los dioses, y está rodeada de leyendas. Algunos creen que era un sitio ceremonial, otros dicen que es un portal literal, una puerta a otro mundo. Los visitantes a menudo reportan sentirse mareados, desorientados o incluso escuchar zumbidos cerca de la puerta. Algunos dicen que apoyar la frente contra la piedra crea visiones. Los geólogos dicen que la forma es erosión natural, pero otros señalan que la simetría y la planitud son demasiado perfectas para ser producto de la naturaleza. Sea cual sea su propósito, Aramumuru sigue atrayendo curiosidad. Es un lugar remoto, rodeado de silencio y tallado en una formación rocosa que parece fuera de lugar en las tierras altas. La pregunta persiste: ¿fue esta una puerta simbólica al mundo espiritual o una puerta real a otro lugar? Una de las teorías más extrañas sobre la ingeniería peruana antigua involucra una fórmula perdida, un compuesto vegetal que podía ablandar la piedra dura. Los lugareños lo han mencionado desde hace mucho tiempo. Las leyendas incas mencionan la piedra líquida o piedra líquida utilizada para moldear rocas como arcilla antes de colocarlas en muros enormes. La historia cobró fuerza cuando los investigadores encontraron marcas de herramientas que no coincidían con el cincelado. Algunas piedras en Sacsayhuamán, Ollantaytambo y otros sitios muestran bordes fundidos, casi como si hubieran sido vertidas en su lugar. Aún más extraño, algunas piedras parecen fusionadas, sin signos de corte ni pulido. Los químicos modernos han intentado replicar el proceso con plantas nativas. Una especie en particular, conocida por ablandar huesos e incluso disolver vidrio, ha demostrado ser prometedora. ¿Podría haberse utilizado para debilitar temporalmente la piedra caliza o el granito? Aún no lo sabemos. Si los incas o sus antepasados poseían este conocimiento, explicaría cómo lograron piedras tan ajustadas sin herramientas metálicas. También sugeriría un nivel de comprensión química que precede a la ciencia conocida por siglos. El problema es que, si la fórmula existía, ya no existe. No hay textos ni registros, solo rumores y piedras que parecen fundidas a mano. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué descubrimiento te sorprendió más. Para más información útil, mira otros videos.